Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que estamos comenzando y que traemos todas las semanas en esta horita de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes, con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario y de otros temas, por supuesto, de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo, extensión, vinculación, investigaciones, tema de la sociedad, de la política y muchas otras cosas más que traemos en este Data Universitaria Radio número 32 de este año 2022, en esta tercera temporada. Ya deberíamos contar la totalidad de los programas, porque como les digo, esta es la tercera temporada, comenzamos en el 2020, deberíamos contar la totalidad. Fue por ahí un inconveniente que tuvimos con la producción, pero debemos estar en los 108, 109 programas en total. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacerle honor a esto que ya se convirtió en un eslogan, esto del programa verdaderamente federal, independiente y objetivo. Federal porque vamos a estar comunicándonos con gente del interior del país. Independiente porque vamos a estar tocando un tema que con la opinión de diferentes ideologías políticas que convergen en una discusión bastante preocupante para la política universitaria nacional, y objetivo porque no nos vamos a parar en ninguno de los dos lados, sino que vamos a informarles a toda nuestra comunidad, a toda nuestra audiencia, este tema de la forma más objetiva como tiene que ser, ¿no? De la forma más objetiva como tiene que ser. Acá no tenemos ni editorial política ni afinidades con ningún partido, así que vamos a traer la información como se debe. Hoy también vamos a estar en instantes conociendo el lanzamiento de la nueva carrera de psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Vamos a estar hablando con la directora de lo que va a ser esta carrera, que va a comenzar, ahora le vamos a preguntar, pero creo que en marzo del 2023. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Vamos a ir rápidamente a contarles algunas noticias, así podemos ir avanzando con las noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar. Por supuesto, durante toda la semana nos podés leer ahí a través de las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter, y noticias como, por ejemplo, la UNLAR trabajará en la reinserción social de personas post-penitenciaria. La Universidad Nacional de La Rioja, a través del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas y su programa de voluntariado, se compromete a diseñar y gestionar acciones cuyo objetivo será realizar el seguimiento psicosocial de personas incorporadas a este proyecto. Otro, la UNCAUS realizará intercambios científicos y culturales con una universidad de Eslovaquia. Mediante la firma de este convenio, ambas instituciones educativas comenzarán a trabajar en intercambios de cooperación científica y cultural entre ambos países. La Universidad de Quilmes cumplió 33 años, investigación, desarrollo y transferencia como pilares. Es el título de la noticia, donde contamos que, como decía, la Universidad Nacional de Quilmes fue creada luego de la sanción de la ley 23.749 por el Congreso de la Nación el 29 de septiembre del año 1989 y fue puesta en funcionamiento en 1991. Y esto último que te comentaba, que es una situación preocupante, si se quiere, en particular con lo que vamos a tratar en instantes nada más, tiene que ver con el presupuesto. El título de la noticia que pueden leer en nuestro sitio web es: Presupuesto 2023 aseguran que no habrá reducción de fondos para universidades nacionales. Este martes, la Cámara de Diputados continuó con la agenda de plenarios para debatir el proyecto de presupuesto 2023 en la respectiva Comisión de Presupuesto, por supuesto, y donde el ministro de Educación, Jaime Persic, aseguró que no hay reducción de fondos para las universidades en el proyecto de presupuesto 2023. Vamos a estar hablando más sobre este tema en instantes nada más. Hacemos un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como les decía, íbamos a estar hablando de este tema, conociendo más acerca de este lanzamiento, porque las universidades, por supuesto, siguen lanzando carreras nuevas, y ya está para hablar con nosotros la directora de la nueva carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Jazmín Steuer. Voy a preguntarle si dije bien su apellido. Jazmín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, Facundo, un gusto. Gracias, muchas gracias. Está bien. Jazmín Steuer. Es correcto, bien. Buenísimo. Bueno, con Jazmín vamos a hablar, como decía, de la creación y recientemente lanzada y presentada oficialmente a esta nueva carrera de Psicología de la Universidad del Chaco Austral, que va a ser única en la región NEA de nuestro país, ¿es así? Exactamente. Bueno, tiene primero esa... es la primera carrera de psicología pública de toda la región. Claro. Así que primero, antes que nada, estamos contentísimas con esa novedad, porque es una deuda, una demanda y una vacancia histórica, no solo para los jóvenes, para los de hoy, digamos, sino Sí. generaciones y generaciones de aquellos que tenían recursos y querían estudiar esta carrera. Bueno, tenían que irse hasta Córdoba, hasta Rosario, hasta Buenos Aires. Los que no, muchas veces se quedaban estudiando algunas alternativas locales o regionales que no tenían que ver previamente con su vocación, así que esto salda realmente una demanda no solo actual, sino una demanda histórica en la región. Y en un momento también de la sociedad y sobre todo en esta época donde se habla de a mí no me gusta decirlo tanto, pero bueno, de la pospandemia, no me gusta decirlo tanto porque creo que todavía no ha terminado, no porque esté mal dicho, donde la salud mental tiene que ser algo importante y tiene que ser un tema, una prioridad dentro de la agenda, ¿no? Exactamente, porque aparte, bueno, el mismo concepto, el concepto de salud no es un concepto escindido. Claro. No es que la salud es la salud biológica u orgánica y la salud mental es otra cosa. El concepto de salud engloba todo, digamos. Por eso hablamos de procesos biopsicosociales, digamos. La salud mental forma parte del estar saludable de un sujeto. Y sí, como vos bien decís, pospandemia, aun cuando la pandemia ya la vemos como tiempo atrás, ¿no? Que ha pasado, claro. Es ayer nomás, pero van pasando tantas cosas pero sí, definitivamente, aparte es una de las carreras de mayor demanda, también en nuestro país, ¿no? De mayor demanda de inscripción. Sí. Quiero pasar a preguntarte algunos temas que tienen que ver con la cuestión académica, porque bueno, como decís recién, es una carrera que está muy en demanda, y también demanda de profesionales, sobre todo, además de demanda de inscriptos, de demanda de profesionales. En cuanto a cómo está organizado el plan de estudios, digo, al ser una carrera nueva y tener que insertarse en lo regional, ¿tiene miras a qué otra universidad que tiene esta misma carrera? ¿Se basa en qué pilares el plan de estudio? Bueno, acá, voy por 2 o 3 lugares, porque Bien. Abriste ahí 2 o 3 cuestiones muy interesantes. Bien. Por un lado hay una demanda de profesionales del campo de la salud mental, en este caso estamos hablando específicamente de psicólogas y psicólogos, porque, hay un poco que desarticular el imaginario, tal vez de algunos años atrás, este imaginario clásico, que un psicólogo está en un consultorio encerrado, atendiendo, no únicamente, desde ya que... Claro. La atención clínica es uno de nuestros ámbitos del ejercicio de la profesión, pero nuestros ámbitos son muy diversos, muy ricos también, digamos, pero puede ejercer un psicólogo o una psicóloga en el ámbito laboral, educacional, organizacional, forense, en la gestión pública. Hay una diversidad de ámbitos en los cuales puede ejercer. Esto por un lado. Entonces el plan... Los planes de estudio tienen que formar en los distintos modelos teóricos, porque nuestro campo se caracteriza por un pluralismo teórico importante, entonces tiene que formar en los distintos modelos teóricos y también en los distintos ámbitos del ejercicio profesional del psicólogo o psicóloga, tanto con contenidos como con prácticas profesionales supervisadas. Eso por un lado, digamos, en lo que respecta al plan de estudios de todas las universidades. En nuestro caso, como somos una carrera nueva, esto nos posibilitó de cero plantear un plan de estudios actualizado y también acorde a estas nuevas demandas, porque hablamos
de casas de estudio, de, bueno, larga trayectoria, y casas de estudio muy queridas, de larga trayectoria histórica. Pensemos que psicología se abre por primera vez en Argentina en el año 56 en Rosario y en el 57 en UBA. Entonces ya son planes, desde ya que no son los planes vigentes, ¿no? O sea, Claro. han sufrido todo tipo de modificaciones, pero son planes que siempre están dinámicos, ¿no? O sea, modificación. Nosotros, al ser una carrera nueva, tuvimos la oportunidad desde el día 1 poder plasmar todas estas actualizaciones en nuestra formación. Y por último, tomo un aspecto que mencionabas respecto de lo regional, Sí. porque hemos estado muy atentos en la formulación del plan de estudio justamente, bueno, a las necesidades de la provincia y a las necesidades regionales. Claro. Y en este sentido, también como novedoso, pusimos 3 orientaciones en el último tramo del trayecto formativo, o sea, una vez que han cumplido con todos los contenidos curriculares obligatorios, troncales a todos, el último tramo formativo tienen 3 orientaciones posibles. Y una de ellas es la de psicología clínica. Esta sí puede ser, digamos, recurrente en otros planes de estudios, pero las otras 2 tienen que ver con intervenciones sociocomunitarias y gestión pública, una orientación con estos contenidos, y la otra orientación en gestión de fuerzas de trabajo y procesos productivos. Y esto tiene que ver con colaborar, obviamente, a los procesos productivos de la región y de la provincia, saliendo Claro. de miradas exclusivamente economicistas, exclusivamente eficientistas, y articulando la dimensión económica y la dimensión social del trabajo. Sí. Así que, bueno, desde ahí también hemos pensado esta regionalidad en el plan de estudios. Bueno, eso es muy importante esto último que destacás, porque por ahí cuando surgen estas carreras, que las universidades crean carreras nuevas, que no son tan nuevas, digo, marcabas que se creó la primera en el año 56 y es una carrera ya que podríamos denominar tradicional en conjunto Claro, con sí, medicina, abogacía, ciencias económicas, pero es importante esto que marcás por la cuestión regional, digo, la carrera, si bien está dentro de las tradicionales, podríamos decir, tiene esa mirada de el lugar en el que está insertada la carrera, y eso es muy importante destacarlo. Para ir cerrando, Jazmín, me gustaría preguntarte sobre, bueno, cómo está organizado más allá de esto el plan de estudios, cuánto tiempo dura, que ese es otro debate también muy interesante, y bueno, cómo pueden hacer para inscribirse y cuándo van a comenzar las clases, por supuesto, que es otro dato interesante. Sí, y es el que más se están preguntando. Bueno, el plan de estudios dura 5 años. Sí. Comenzamos el año que viene, en marzo, comienza el dictado, según el calendario académico, y va a haber un curso sí de ingreso, un curso nivelatorio, durante febrero y parte de marzo, y una preinscripción virtual se hace a través de la página web de la universidad, uncahus.edu.ar. Una preinscripción todavía no está lanzada, se lo vamos a informar durante el mes de octubre, que hay un periodo de inscripción de tal fecha a tal fecha. Digo esto que todavía no sabemos muy bien la fecha porque durante octubre es el momento en que se va a informar. Ahí se preinscriben y esa preinscripción les permite recurrir al curso de ingreso en el mes de febrero. Excelente, excelente. Sumo otro dato, perdón, Sí, porque por vienen supuesto. preguntando mucho sobre la presencialidad o la virtualidad Bien. de la carrera. Bueno, psicología todavía nos rige una resolución, la resolución 343/09, entre otras, después unas modificatorias posteriores, pero gran parte de la formación en psicología tiene que ser presencial. En Argentina sí que es presencial y es en la ciudad de Cespeña, Facundo, porque esto también es un dato importantísimo. Sí. Como decimos nosotros, estamos hablando del interior del interior, Claro. lo cual implica no solo una democratización en el acceso a la carrera, sino también una federalización en una oferta mayormente concentrada en las grandes ciudades. Así que también desde ese aspecto es todo un logro.
Totalmente, muy, muy importante eso que marcás sobre el federalismo. Es algo que en este programa siempre lo tratamos y lo hablamos. Es uno de nuestras banderas, el federalismo. Así que gracias por aclarar eso también. Jazmín, realmente gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y contarnos todos estos datos sobre este lanzamiento de la licenciatura en psicología. Y por supuesto, seguramente seguiremos en contacto para hablar de otros temas que tienen que ver con la salud mental y sobre todo la salud mental dentro de, como marcabas recién, el interior de nuestro país, que seguramente tiene sus particularidades. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto y aparte ahora con toda la producción que viene desde desde nuestras distintas secretarías de extensión, investigación, con toda la producción que va teniendo psicología, que si bien arranca en marzo, ya venimos con algunas producciones interesantes que, si me permitís, Facundo, por supuesto, digo también una dirección de Instagram, @moebius.tv, que es justamente nuestro canal, el canal de la carrera de psicología, que hace rato venimos produciendo y lanzando varios audiovisuales muy interesantes que están a disposición. Excelente. Bueno, ahí está, para que la audiencia lo pueda ir a chusmear y ver qué puede encontrar. Jazmín, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, Facundo, un saludo, un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, de esta manera cerramos este primer bloque del programa, luego de conocer la nueva carrera de psicología de la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, verdaderamente independiente y verdaderamente objetivo. Y en este bloque lo vamos a comprobar y lo vamos a sostener fuertemente a estos tres pilares que tenemos en este programa, en este medio, en este sitio de noticias de universidades, porque vamos a hablar de la situación crítica y de emergencia que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa con respecto a el financiamiento, al presupuesto también de la universidad, que decanta también en una crisis institucional y social de la universidad con diferentes enfrentamientos discursivos y enfrentamientos también de otra índole dentro de la comunidad universitaria, por lo cual es muy preocupante la situación. Vamos a ir contando por partes esta situación. Fuimos a buscar la palabra de autoridades de la universidad para que nos cuenten sobre esta situación, y dos autoridades que opinan totalmente distinto y tienen dos realidades, dos narrativas totalmente distintas. Por un lado, ahora vamos a compartirlo, pero primero los quiero poner en contexto. Por un lado, una decana de la facultad que habla desde su punto de vista, y por el otro, el vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa. Esta semana, como comentábamos en las noticias, el ministro Jaime Persic fue a el plenario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a defender su parte del financiamiento de educación. Y hubo diputados que les plantearon esta situación de la Universidad de Formosa. Primero vamos a compartir este pequeño cortecito con Jaime Persic explicando las principales políticas educativas del presupuesto 2023. Compartimos. Una inversión muy importante en una política de ampliación de la jornada escolar que estamos desarrollando, la incorporación de escuela de jornada completa, de jornada extendida, y la incorporación de horas de clase, 1 hora más de clase, al menos 25 horas semanales de clase en la escuela primaria pública. Al menos el 80% del financiamiento de esta política es del gobierno nacional. Nosotros creemos que es una política central, que haya más tiempo en la escuela, que haya más días, más horas. Una inversión de 770.000 millones de pesos en el sistema universitario argentino, ¿no? En las universidades públicas. Que eso incluye, por un lado, 700.000 millones de pesos para el sostenimiento de tres componentes centrales que tiene la planilla del artículo 12, que tiene el presupuesto universitario, que tiene las transferencias a las universidades. Por un lado, el sostenimiento del componente salarial,
al mismo tiempo de ese componente salarial las tres funciones que tiene la universidad: investigación, docencia y extensión universitaria. No hay una disminución de la transferencia de fondos a las universidades, no hay ninguna. No solo no hay, sino que la paritaria universitaria el año pasado recuperó 3 puntos respecto de la inflación. No está contemplado en el presupuesto el aumento futuro del FONIPO, que todavía no se acordó. Volvemos a tener reunión con la paritaria nacional docente en el mes de noviembre, y lo que se acuerde ahí habrá que incorporarlo en el presupuesto como futuros aumentos, y lo que acordemos en febrero habrá que incorporarlo para el año que viene. Bien, y luego de eso vamos a compartir esto que te decía sobre la Universidad Nacional de Formosa, esta situación crítica que hubo 2 diputados que le han planteado a Jaime Persic esta situación. Por un lado, Emiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Ricardo Buriaile de la Unión Cívica Radical de Formosa le han planteado al ministro Jaime Persic esta situación crítica que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa, y en particular han manifestado su sorpresa por el financiamiento de un instituto universitario provincial en la ciudad de Formosa, al cual la Nación está financiando en este proyecto de presupuesto, en uno de los ítems especiales que tiene el financiamiento, la planilla del financiamiento de las universidades. Vamos a compartir todo este fragmento, se pone un poco picante al final con Jaime Persic, y volvemos con las declaraciones de las autoridades de la Universidad de Formosa. Vuelvo a hacer referencia a por qué se le están destinando 460 millones solamente al Instituto Universitario de Formosa. Y esto lo remarco porque usted sabe, el gobernador Infran ha perdido el control de la Universidad Nacional de Formosa y está desde hace más de un año bastardeando lo que es la Universidad Nacional de Formosa. Ahora ha creado la Universidad Provincial de Formosa con este instituto. Y no solamente se observan estos 460 millones, sino que a su vez también me gustaría que nos aclare si el Ministerio no ha transferido otro tipo de recursos al Instituto o a la Universidad Provincial de Formosa al respecto, y cuáles son los motivos para eso. Y yo quiero hacer hincapié para que no conteste 2 veces respecto al tema de la Universidad Nacional de Formosa. Usted sabe que ese instituto al que hace referencia el diputado preopinante surge como consecuencia de un convenio con la Universidad Nacional de Formosa. No tiene reconocimiento nacional ese instituto y tiene vigencia el acuerdo por 1 año. Con lo cual, si el año que viene, yo tengo el convenio acá, es del 8 de julio de este año. Casualmente la Secretaría de Política Universitaria dejó de transferir recursos a la Universidad Nacional de Formosa desde esa época. 22 millones de pesos tenían que transferir, le transfirieron 2. Están al borde de la cesación de pago y usted sabe que han declarado la emergencia económica de la Universidad de Formosa. Por supuesto que no considero que no puede estar incluido dentro de las universidades nacionales un instituto provincial. Le aclaro que yo quisiera las partidas presupuestarias para todos los institutos de mi provincia. Lo que sí estoy convencido es que esto está mal incluido, porque esto da pie a que cada uno en su provincia empiece a destruir universidades nacionales, ministro, a costa de crear instituciones provinciales financiadas por nación. Esto nada tiene que ver con la concepción que tenemos nosotros del cogobierno y de la representación en el gobierno de las universidades. Y este principio no se está dando en esta universidad. Para dar algunos números, por eso sería bueno que usted pueda explicar acá por qué con fondos nacionales se financia a un instituto que no tiene reconocimiento nacional y se desfinancia deliberadamente a una universidad nacional. Por ejemplo, ministro, 44%, hay universidades que están financiadas 44% por encima del promedio. ¿Sabe cuánto está financiada la Universidad de Formosa? 31% por debajo del promedio. No le alcanza para inciso 1 e inciso 2, ministro. ¿Sabe qué va a derivar esto? En problemas graves. Y yo quisiera tener su compromiso, su palabra, que este Congreso entra en receso el 30 de noviembre, si no se prorroga, que es quien tiene que dictar las intervenciones eventualmente. Deme su compromiso que no va a haber intervención por DNU,
porque tengo la impresión que eso es lo que se está buscando. Entonces yo quiero la explicación, ¿por qué con fondos nacionales se financia un instituto provincial y por qué los fondos de la Universidad de Formosa están 31% que no cubren los incisos 1 y 2? Gracias, ministro, muy amable. Gracias, presidente. La universidad, el instituto universitario, un instituto que da producción agropecuaria, 3 carreras da, ¿no? Que está incluido el año pasado, que no había instituto. Esto no está destinado a un instituto, a una universidad provincial, como existe en la provincia de Buenos Aires, como existe en Entre Ríos, como existe en Córdoba. Es una institución y nosotros le transferimos esos recursos para el instituto provincial, que busca desarrollar algunas cuestiones en el oeste de la provincia, se lo transferimos a través de la universidad. No le pido que lo comparta, yo estoy dando la opinión, me pidió la opinión, le doy la opinión. Nosotros estamos transfiriendo a las universidades nacionales un presupuesto, perdón que lo diga, pero es así, que este Congreso no votó. Y el Ejecutivo asumió el presupuesto que no votó el Congreso, la planilla que no votó el Congreso, la asumió como propia. Y el presupuesto del sistema universitario es eso, incluye hasta las paritarias firmadas en el mes de septiembre, Oscar. Hasta los acuerdos salariales firmados por amplia mayoría en la paritaria universitaria hasta el mes de septiembre. Poco menos, en ese presupuesto el 100% del sistema tiene garantizado los acuerdos paritarios, el funcionamiento con aumento de la inflación proyectada y tiene recursos para hacer inversiones, que es lo que han hecho este año el sistema universitario, está reflejado aquí en la documentación. El Instituto Universitario y la referencia al presupuesto del año pasado, antes que hubiera instituto provincial, ya estaba incluido, porque es financiar esa oferta. Y es una prioridad para el Ministerio, que no está pensando, nunca lo hizo, la verdad que nunca, nosotros por lo menos, no intervenimos universidades, no lo hemos hecho. Y no estamos pensando en hacerlo, no está en la prioridad de nadie hacerlo. Lo que digo es, del presupuesto que estamos ejecutando, es un presupuesto absolutamente cumplido para todas las universidades nacionales en todos los rubros. La universidad que usted me refiere, nosotros tenemos alguna dificultad vinculada a rendiciones. Claro, hay auditoría, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos dificultades vinculadas a rendiciones. El conjunto del sistema está expresado en la documentación de un plenario que hizo el SIN la semana pasada. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Ahora vamos a escuchar lo que nos comentaba la decana de la Facultad de Recursos Naturales, Hilda Villalba, sobre esta situación, sobre su perspectiva acerca de esta situación de emergencia económica y financiera de la Universidad Nacional de Formosa. Bueno, mira, según ello, lo que dice el rector y sus asesores de que la Secretaría de Política Universitaria no le envía los fondos. Pero eso es para mí totalmente falso. Yo soy parte del Consejo Superior por ser decana, soy conciliaria, y esa emergencia económica que ellos sacaron lo voté en contra, porque es totalmente falso, o sea, de que no le envía a la Secretaría de Política. Acá lo que pasa es que el señor rector nunca llamó a paritarias particulares donde se debe ajustar el presupuesto de cada universidad nacional, y él no lo realizó desde el 2017. Entonces, y la planta creció, la planta docente y no docente creció muchísimo, entonces por supuesto que no le alcanza para pagar los sueldos ahora. Bien, entonces podríamos decir que usted se pone totalmente en las antípodas de lo que está marcando principalmente el rector Palmeter, con esto que han manifestado como una discriminación del gobierno nacional contra la Universidad Nacional de Formosa. Mira, antes de ayer creo hubo sesión de la Cámara de Diputados sí, el martes, bueno, sí, de la Comisión de Presupuesto, ¿no es cierto? Sí. Y el ministro explicó muy bien ahí claramente de que no hay faltantes, solamente faltan rendiciones, que acá se enviaron fondos para la época de la pandemia, donde tenían que hacer todas las instalaciones de la parte virtual,
y nunca lo hicieron, no hay nada. Yo creo que esas rendiciones son lo que está pidiendo el ministro, y que van a mandar o mandaron, no sé, no estoy al tanto, de una auditoría. Claro, porque hay que contar también, Hilda, si le parece que hay han creado una comisión ad hoc para tratar esta cuestión de la emergencia económica, para tratar de solicitar una audiencia con la Secretaría de Políticas Universitarias para poder acercar posiciones y poder de alguna forma solucionar esta cuestión, ¿no? Sí, sí, también se conformó una comisión ad hoc después de donde se aprobó esa resolución de emergencia, pero como te digo, acá el tema es de que lo que él pide no está declarado en la Secretaría de Política Universitaria. Nosotros tenemos, de acuerdo a un decreto 2007, creo que las paritarias nacionales y las paritarias particulares. El señor rector, desde que asumió, nunca llamó a paritarias particulares. Y las paritarias particulares son lo que te hacen te dan más o menos una idea, porque luego tiene que ir a Nación a homologarse y que la Secretaría tome conocimiento de la cantidad de personal que ingresó, ¿no es cierto?, tanto personal no docente como docente. Eso desde el 2017 nunca se hizo. Las plantas docente y no docente aumentaron encima de la planta no docente con categoría muy alta, y por supuesto que no va a alcanzar el dinero. Bien. Hemos visto que en algunas declaraciones a fines desde el mes de septiembre, usted decía que alertaba sobre esta situación de la emergencia económica y de la crisis económica y financiera, diciendo que esta situación era bastante preocupante por la falta de envíos, pero que también haciendo hincapié en que afectaba principalmente a los estudiantes. Sí, afectan a los estudiantes, porque yo quiero preguntarle al rector dónde están los fondos del BEP 1 y 2, de los programas 1 y 2, dónde están los programas del programa alimentario universitario, que acá no existe, o sea, no hay comedor universitario. ¿Dónde están el dinero de la plata que se envió por el tema de la virtualidad? Yo sinceramente en ningún momento dije que es preocupante, porque en realidad puede ser preocupante porque ellos nos tienen con miedo de que nos van a cortar los sueldos, nos van a pagar en menor proporción, pero todo lo que dicen es falso, o sea, eso lo puedo asegurar. Bien, usted mencionaba recién hace instantes atrás esto de la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller, donde participó el ministro de Educación Jaime Persic, obviamente donde los legisladores nacionales le plantearon un montón de cosas, y algunos en particular han planteado esta cuestión de algo que se ve en el proyecto de presupuesto, en la asignación presupuestaria para el sistema universitario, y un ítem en especial que menciona el Instituto Universitario de Formosa, con 460 millones de pesos que se van a incorporar al presupuesto nacional, algo que algunos legisladores marcaron fuertemente, porque si la Universidad Nacional de Formosa está declarando una emergencia económica y a la vez se está financiando un instituto que en teoría es provincial, hay una cuestión ahí, o un desbalance o una falta de comunicación entre el instituto universitario, la Universidad Nacional, el gobierno nacional. ¿Qué saben de esto? ¿Cómo lo tomaron? Mira, por empezar, el Instituto Universitario de Formosa tiene un convenio con la Universidad Nacional de Formosa. Quien paga los sueldos de los no docentes y docentes de ese instituto lo paga la provincia. Bien. O sea que no paga la universidad ese sueldo. Así que yo le digo al diputado Bursaile que está totalmente equivocado y que no conoce la realidad de su provincia. No es un instituto provincial, sino que depende de la Universidad Nacional de Formosa, por un convenio realizado entre la universidad y la provincia. Ahora se creó la universidad provincial. La universidad provincial tiene que tener su propio presupuesto nacional, como lo tiene la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, que son provinciales.
O sea, que le corresponde un presupuesto. Sí. No es el Instituto Provincial el que recibe ese presupuesto, sino la Universidad Provincial de Formosa. Hilda, para cerrar y hacer un resumen de todo esto que hablamos. La universidad que está gestionada, está encabezada por el rector Augusto Palmeter, está declarando esta emergencia económica y financiera, y usted como decana, y seguramente con otro grupo de decanos y representantes del Consejo Superior, están totalmente en este contrapunto, declarando que no hay emergencia económica, sino que es solamente una manifestación del rectorado de la universidad. ¿Es así? Exactamente, sí. Bien. Él es el único culpable por el tema de abuso de autoridad. Y Bien. como te expliqué antes, por el tema de que jamás llamó a paritaria para que la Secretaría de Política sepa la cantidad de personal que está ingresando de la planta o lo que sale. O sea, él no respeta la autonomía de las facultades. Él nombra a quien él quiere y cambia a la hora que se le da la gana los docentes o no docentes del lugar. Bien, excelente. Y nosotros tenemos un presupuesto centralizado, así que no podemos disponer de nuestro propio presupuesto. Sosteniendo este principio de la objetividad y, por supuesto, la libertad de prensa, fuimos a buscar también la palabra de una autoridad de la gestión de la Universidad Nacional de Formosa. El vicerrector Emilio Gripaldi nos comentaba y sostenía lo siguiente. La situación deviene de la arbitrariedad y discriminación que hace la Secretaría de Políticas Universitarias, enviando insuficientes fondos a la Universidad Nacional de Formosa. Uh-huh. ¿Cómo es eso? En el mes de marzo se celebraron, mejor dicho, se realizaron acuerdos paritarios para incrementar los haberes de los trabajadores, uh-huh, docentes y no docentes, uh-huh, en un 41%. Uh-huh. De modo tal que por las responsabilidades de subejecución presupuestaria que le cabe a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, debían transferir un 41% más en el mes de julio y sobre ese monto un 7% más para trabajadores docentes y no docentes de la universidad. Uh-huh. Esto no ha sucedido, pero con este agravante, que ya en el mes de mayo han menguado el envío de gastos de funcionamiento, le hace inciso 2 del presupuesto, por cada 22 millones que debían enviar, enviaron en mayo y junio solamente el 50%. Uh-huh. Los meses siguientes han enviado solamente el 10%. Bien. Esta actitud de la Secretaría de Políticas Universitarias, claramente discriminatoria, arbitraria, en detrimento de la Universidad Nacional de Formosa, ha generado los reclamos administrativos pertinentes y oportunamente, pese a todos los reclamos y no tener ni siquiera movimiento los expedientes administrativos, hemos impulsado una acción de amparo y una medida cautelar en consecuencia de ello, reclamando lo pertinente mediante la actuación y la acción procesal judicial en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Formosa. Bien, bien. Con relación a la medida cautelar, la juez, manipulada por el absolutismo estronista imperante en estos ámbitos de la geopolítica, ha denegado sin razón la medida cautelar,
lo cual configura una gravedad de suma incumbencia en virtud de que se está tratando de alimentos de los trabajadores. Ahora, entonces, ante esa denegatoria, nosotros hemos apelado ante la Cámara Federal de Resistencia y hemos impetrado en nuestra acción correspondiente también la claridad de la necesidad de la consideración del hecho nuevo o los hechos nuevos que ameritan el reclamo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Que no han considerado ni siquiera el secretario de Políticas Universitarias, ni tampoco los abogados del Estado Federal y tampoco la juez. El hecho nuevo es que el presupuesto del año próximo pasado, en primer lugar, fue reconducido. En segundo lugar, sí, hay un decreto de necesidad y urgencia 331 del presidente de la Nación que data del mes de junio, que indica los valores de actualización presupuestaria conforme a la inflación y demás situaciones que vienen a agravar el poder adquisitivo del trabajador en la Argentina. En consecuencia de ello, el mismísimo ministro de Educación ha emitido una resolución que ni siquiera ellos han respetado de ejecución inmediata de la actuación de la distribución correspondiente presupuestaria. A las otras universidades se les ha enviado el incremento correspondiente. En cambio, a la Universidad Nacional de Formosa, no solo que no se ha enviado debidamente el incremento correspondiente, sino que además también deterioran el inciso 2. Es decir, deterioran el inciso 1, haberes de los trabajadores, deterioran el inciso 2, gastos de funcionamiento, que fíjese, gastos de funcionamiento son para solventar las becas estudiantiles, el comedor universitario, la compra de insumos sanitizantes ante el COVID, insumos para la atención primaria de la salud en el Centro de Atención Primaria de la Salud, que fue edificado mediante la gestión del rector Parmeter y que fue puesto brillantemente en funcionamiento, insumos para combatir el dengue, no solamente el COVID, sino combatir el dengue, porque son varias hectáreas que deben sanitizarse de manera adecuada para evitar pestes, de modo tal que también con los gastos de funcionamiento se deben solventar los servicios de agua, luz, internet para los estudiantes, los dossiers para los estudiantes, las computadoras, las tablets para los estudiantes, etcétera. De modo tal que el deterioro al que apuntan es mayúsculo. Y usted podría preguntarse, como la radio audiencia o el espectador, ¿por qué hacen esto? Sí, de hecho es una de las preguntas. Aquí resulta que desde hace 2 años, en abierta actuación, el absolutismo que lleva 36 años en la fórmula local y que ya le superó a Stroessner, porque Stroessner estuvo 35 años, este está 36, de modo tal que ya le superó a Stroessner. Por eso yo digo categóricamente, con la acumulación de poder, es un absolutismo stronista, que designa a los jueces,
hace la lista de los legisladores y demás, de modo tal que acá República nada, y hasta manipula a los jueces federales. De modo tal que por eso lo digo categóricamente, es absolutismo estronista. Ahora, si quieren debatir, yo no tengo problema en debatir con el mismísimo Stroessner, con el secretario de Políticas Universitarias, con el inocuo del ministro de Educación que no sabe ni hablar, o con el presidente de la Argentina. No tengo problema en debatir, porque con la verdad yo no ofendo ni temo. Así que esa es la situación. ¿Por qué hacen esto? Porque están buscando crear una conmoción interior ante la falta de pago de los haberes para, a partir de allí, mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque el Congreso de la Nación no le va a aprobar una intervención, entonces, mediante un decreto de necesidad y urgencia en receso del Congreso de la Nación, quieren generar la intervención de la Universidad Nacional de Formosa, porque Stroessner no puede manipular los destinos de la Universidad Nacional de Formosa con sus enjuagues. Sí. De modo tal que esa es la situación clara y concreta que estamos viviendo y la amenaza que estamos viviendo. Ahora, se dirán, bueno, pero ¿cómo hizo el rector Parmeter para solventar los haberes de los trabajadores? Lo hizo de la siguiente manera: mediante recursos propios de la universidad ha solventado el pago de los haberes de todos los trabajadores de manera impecable, porque les han pagado con inclusive los incrementos correspondientes. En el mes de septiembre tampoco se ha recibido suficientemente lo que debe enviar la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, de esa forma, mediante recursos propios, el señor rector ha cubierto esta situación. Pero esa situación no sabemos hasta cuándo podremos sostener. El Consejo Superior, mediante la resolución 56, promovió también la formación de una comisión ad hoc, que luego, mediante otra resolución, conformó la comisión ad hoc de conciliarios superiores para entrevistarse con el secretario de Políticas Universitarias e intentar dilucidar esta cuestión, porque nada es cierto de lo que dice el ministro y el secretario de Políticas Universitarias de que envían lo correspondiente. Es mentira, categóricamente lo hemos demostrado, y hemos demostrado hasta en los estrados judiciales, y en la mismísima resolución 56 se hace un cotejo en el cual, en ese cotejo, se establece cómo se discrimina desfavorablemente a la Universidad Nacional de Formosa. Esa es la situación, señor Facundo. Vicerrector, para repasar, ¿de cuánto es la deuda que mantiene Nación con la universidad? Y por otro lado, esto que marcaban en un momento de la comisión ad hoc para tratar esta emergencia económica, ¿si han recibido alguna respuesta, si han recibido alguna misiva de la Secretaría de Políticas Universitarias o del Ministerio de Educación para esta audiencia que han solicitado, ¿no? Primero, la Secretaría de Políticas Universitarias, a pesar de que se ha reclamado la audiencia con su ministro de nombre y apellido de todos quienes iríamos a esa reunión a los efectos dilucidatorios, hasta el día de hoy no ha mostrado el más decoroso mínimo detalle de respuesta. Segundo, la Secretaría de Políticas Universitarias y por ende el gobierno federal argentino, que muy poco tiene de federal con lo que está haciendo y con el absolutismo estronista al cual obedece, menos federal todavía, debe a la Universidad Nacional de Formosa, por gastos de funcionamiento, alrededor de 80 millones de pesos.
por gastos, mejor dicho, por inciso 1 correspondiente a haberes del personal docente y no docente, mes de julio, más de 72 millones. Mes de agosto, más de 78 millones. Y mes de septiembre, más de 79 millones de pesos. De modo tal que esos son los montos que el gobierno federal argentino le adeuda a la Universidad Nacional de Formosa ante la subejecución presupuestaria deficiente del gobierno federal argentino mediante la Secretaría de Políticas Universitarias y la deplorable actuación del ministro de Educación, que dice, cuando el diputado le dice, quiero el compromiso de que ustedes no van a intervenir, dice, yo no intervengo, no, él no, solo él, pero si por decreto de necesidad y urgencia, tal como le requirió el señor diputado, se hace una intervención, para que el decreto de necesidad y urgencia sea válido, tiene que estar refrendado por el jefe de gabinete, por el ministro del área y por todo el gabinete de ministros, para recién, luego dentro de los 10 días, ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente, y la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para emitir despacho y poner a consideración del plenario de cada una de las cámaras del Congreso. De modo tal que el ministro será ministro de Educación, pero le falta educación constitucional, le falta formación ética y ciudadana, porque no sabe ni cómo funcionan las instituciones, y no sabe ni siquiera la valía de su firma como ministro. Bueno, todo eso yo le puedo enseñar en un debate público al ministro, al presidente de la Nación, que me parece que tampoco está desprevenido y no sabe qué es lo que pasa debajo, al mismísimo secretario de Políticas Universitarias, que es el contador Alpa, que cuando yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Formosa, él era decano de la Facultad de Economía en la Universidad de La Pampa. Sí. Así que lo conozco perfectamente. Ahora, que como contador él realmente no se haya esmerado en contar bien los porotos, es otra cosa, se tiene que dedicar al truco nomás. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Volvemos con más Data Universitaria Radio ya para el cierre final de este programa, este 32º programa del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Gravísima y preocupante la situación de la Universidad Nacional de Formosa, no solo en lo financiero y económico, sino también en lo institucional, en lo político, en lo social. Nos han llegado después de estas comunicaciones un montón de otras manifestaciones sobre situaciones que vive la universidad, que pueden encontrar, por supuesto, en los próximos días en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, con diversos informes abordando esta situación en particular y con mucha más información. Esperamos que esto que compartimos con todas y todos ustedes sostenga esto que decimos sobre el programa verdaderamente federal, verdaderamente independiente y verdaderamente objetivo, y que a su vez pueda tener la llegada que se merece esta situación, y que de alguna otra forma sirva para exponer lo que está viviendo la Universidad Nacional de Formosa, sea para un lado de la opinión y sea para el otro. Por supuesto, aquí sostenemos esto de la objetividad y siempre la libertad de prensa. Nos vamos a despedir. Le agradezco, por supuesto, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Estamos conectando toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.